Las religiosas filipenses, hijas de María Dolorosa, y la feligresía de San Marcos han organizado con motivo del Año Santo de la Misericordia, a los pies, en este caso, de la efigie del Cristo que, tallado por Juan de Mesa, porta esa advocación. Si en el cartel anunciador de la primera conferencia el Cristo se nos mostraba de espalda porque el tema propuesto era la misericordia de Dios en el Antiguo Testamento, en el cartel que anuncia estas tres conferencias se nos presenta con los brazos abiertos y de frente, indicando que Él es la personificación de esa misericordia, que debe definir, por otro lado, las relaciones interpersonales de toda la familia cristiana. Por eso, este ciclo de conferencias abarca tres propuestas interrelacionadas: la moral, que regula nuestra conducta; la estética, que da cuenta de la expresión artística de la misericordia; y el derecho canónico, que atañe a la vida eclesial de la comunidad cristiana. La primera de estas conferencias será pronunciada por don José Manuel Sánchez Romero Martín Arroyo, sacerdote de la diócesis de Asidonia Jerez, nacido en la localidad de Rota. Don José Manuel Sánchez inició sus estudios en el Centro de Estudios Teológicos de Sevilla, licenciándose finalmente en la Universidad Pontificia de Salamanca. Posteriormente se doctoraría en Teología Moral en la Academia Alfonsiana de Roma de la Universidad Lateranense y finalmente concluyó un máster en Estudios Avanzados de Filosofía centrados en el ámbito de la moral y la política, también en la Universidad de Salamanca. Este impecable currículo formativo no tendría sentido sin su ordenación sacerdotal el 12 de octubre de 1995, porque no nos encontramos solo ante un intelectual a secas, sino ante un pastor que además es un intelectual. Por ello, nunca se ha separado de la vida parroquial en diversos pueblos de la serranía de Cádiz y de la ciudad de Jerez. Tengo el honor de conocer una de esas parroquias, la de la pedanía jerezana de Guadalcacín, a donde sigue regresando siempre que sus otras actividades se lo permitan. Y lo hace no solamente por la huella que la parroquia dejó en él, sino por el sentido de responsabilidad que nace de reconocer la huella que él ha sabido dejar en la parroquia. Esta vocación pastoral también se ha manifestado en su trabajo como conciliario diocesano del movimiento Scout católico y en la Delegación Diocesana de Manos Unidas. No puedo dejar de mencionar que fue también el encargado de organizar el Instituto Superior de Ciencias Religiosas asidonense, del que es director desde su fundación. Este instituto está vinculado a la Universidad Pontificia de Salamanca. Los diversos obispos de Asidonia Jerez le han encargado también la pastoral universitaria. Sin haber abandonado estas ocupaciones, es actualmente profesor en el Instituto Superior de Ciencias Religiosas y del Instituto Teológico San Juan de Ávila. Igualmente es profesor en la Universidad Pontificia de Salamanca, donde imparte Teología Moral, Social, Política y Económica y Visión Cristiana del Hombre y de la Sociedad, siendo igualmente director del Colegio Mayor Universitario Hispanoamericano Nuestra Señora de Guadalupe. Para acabar, creo necesario reseñar algunas de las publicaciones que le han dado justa fama en el ámbito de las ciencias religiosas. Destacamos su libro Cristología Inductiva, Moral Autónoma, Córdoba 2002, su trabajo sobre la Constitución Pastoral Gaudium et Spes, que vio la luz en Salamanca en el año 2006, o diversas colaboraciones sobre el concepto paulino de la ética, sobre la constitución y fundamentación de la teología moral o sobre aquello que define la conciencia desde la fe cristiana. No me voy a extender más. Aquí dejo varado el barco de mis palabras para ceder la palabra a quien es el verdadero protagonista de esta conferencia. Permitidme, no obstante, que le dé las gracias en nombre de esta comunidad religiosa y de esta feligresía, y a buen seguro en nombre de todos los que asistimos a esta charla. La moral no es o no debe ser un asfixiante código de normas, sino un lecho que encauza el río de la vida. Gracias, José Manuel, por no haber dudado ni un solo instante para acudir a esta casa hoy, día 1 de abril,
para ser el timonel de esta travesía por el ámbito de liberación que en el fondo constituye la moral cristiana. Al final de la conferencia, todos los que lo deseen podrán intervenir para departir con el conferenciante. Bien, pues buenas tardes. Muchísimas gracias por vuestra asistencia, especialmente a la comunidad religiosa que nos acogen en su casa, hermanos filipenses, y a Marcos, encargado de poner en marcha esta jornada. Y ya digo, encantado de estar con vosotros y de compartir esta reflexión, y lo más interesante seguro que será lo que al final podamos intercambiar entre todos. Cuando Marco me proponía un tema de reflexión en el tema de la misericordia, pues yo le dije que podía ser interesante abordar la moral católica. Y como título le poníamos la moral católica, una moral de misericordia para el bien del hombre y del mundo. Es un poco el título global que podía dar cobertura a esta reflexión. El título, la intencionalidad, queda muy clara. Se trataba de unir dos acontecimientos importantísimos en la vida de la Iglesia, que además están totalmente referidos, mutuamente intercalados, y que tienen que verse reflejados en la reflexión teológica y en la vida diaria de los creyentes. Por una parte, la finalidad del título nos está recordando el Concilio Vaticano II. Como todos conocéis, en el decreto sobre la formación de los estudios teológicos, en Octa Tantos Ius, se le pide a la teología moral una renovación para que no sea una ciencia centrada en sí misma, sino que quede claro el carácter de servicio al hombre y al mundo. Y por otra parte, el énfasis en la misericordia, pues como todos conocemos, nos pone en sintonía con este año jubilar que el Santo Padre ha convocado mediante la bula Misericordiae Vultus. Esas dos constantes deben estar detrás de nuestra reflexión, porque además el concilio, a mí siempre me gusta citar las palabras de Juan Pablo II en la Tercio Milenio Adveniente, porque decía el pontífice algo que me parece magistral, decía, y que no debemos olvidar. Decía, el concilio prepara a la Iglesia a llevar el Evangelio al tercer milenio. Creo que la intuición del pontífice ahí fue certera. Yo creo que acertó realmente con lo que fue la intención del Espíritu Santo, si me permitís la expresión, a la hora de poner en marcha este concilio tan grande en la Iglesia. Y por otra parte, no debemos olvidar que los documentos posteriores, en este caso la bula del Papa Francisco, lo que vienen a hacer es concretar, actualizar aspectos del concilio según las necesidades del momento presente de la Iglesia. Por lo tanto, teniendo en cuenta esta relación, es interesante las palabras del propio pontífice, el actual, que haciendo suya las palabras de San Juan 23, dice, propone la misericordia como camino para la Iglesia. Fijaros qué hermoso que la Iglesia presente, nosotros tengamos claro, estamos de lleno en el tercer milenio, un momento social y cultural marcado de retos, de desafíos, y nos va a decir la Iglesia, el arma que tenemos que llevar es la misericordia. Me parece una intuición preciosa. Y os cito, os leo la palabra literal del Papa. En nuestro tiempo, la esposa de Cristo, la Iglesia, prefiere usar la medicina de la misericordia y no empuñar las armas de la severidad. La Iglesia Católica, al elevar por medio de este concilio ecuménico la antorcha de la verdad católica, quiere mostrarse amable de todos, benigna, paciente, llena de misericordia y de bondad para con los hijos separados de ella. El arma para entrar en el milenio tiene que ser esta misericordia así tan bellamente descrita aquí. Si Jesús, continúa el documento, ¿verdad? Si Jesús es el rostro de la misericordia de Dios, la misericordia tiene que ser, dice el Papa, la viga maestra que sostiene la vida de la Iglesia.
Y de ella, fijaros, de la misericordia, va a depender, a juicio del pontífice, la credibilidad que tenga la Iglesia ante los pueblos. Yo creo que la introducción es interesante. Pues si este es el ámbito de comprensión eclesial en el que estamos, nosotros nos tenemos que preguntar, ¿y qué significará una moral de la misericordia? ¿Qué significa esto? Porque, curiosamente, con el tema de la moral, Ramón, el amigo Ramón, que ya hemos compartido reflexión muchas veces, ya me ha oído decir esto. Con el tema de la moral siempre están los dos extremos, ¿no? Por una parte es acusada de un rigorismo injusto, pero es acusada, a veces porque las experiencias son negativas, y por otra parte es poco menos que considerada anacrónica, ha pasado, ya esto no tiene sentido, la moral hoy ya no lleva a ninguna parte, y la convertimos en, llamamos académicamente antiguamente las Marías, ¿no? Como si no tuviera. Por eso la reflexión enmarcada en el momento eclesial que estamos viviendo, concilio y la llamada de misericordia y vultus a tomar la misericordia como arma fundamental, con la reflexión me gustaría romper dos mitos. Uno, el que la moral católica es una moral angustiosa, opaca, que no deja vivir, que es lo que muchas veces escuchamos en la gente, y ya digo que posiblemente con razones. Y otra también, liberarla de esa falacia en la que tantas veces es conducida, ¿no? Donde se confunde la moral, o la propuesta moral, con la irracionalidad, con lo afectivo, el me gusta, opino, me parece, ¿está bien? O con lo políticamente correcto, que es un gran peligro hoy muy actual, ¿verdad? Pretendemos, por tanto, haciendo nuestra la llamada de la Iglesia en el gran momento conciliar y en esta bula del Papa, pues pretendo enfocar la misericordia como necesaria para entrar en el milenio, pero rompiendo esos mitos que la tienen ahogada en sí misma. Con la primera referencia, con la del concilio, la moral ya se nos presenta en la línea aristotélica como algo que lleva al hombre a alcanzar el fin bueno de su vida. Y ese fin bueno, para nosotros cristianos, es Dios mismo. Por otra parte, es una moral que considera al hombre como ser personal y social, frente a las posturas tan rígidas con las que nos encontramos en el campo de lo social, de lo político, ¿no? Aquello del individualismo, el liberalismo, el colectivismo. La moral cristiana es una concepción distinta del hombre. El hombre es un ser individual con unas características, pero al mismo tiempo social. Por lo tanto, está catalogada dentro de lo que llamamos en filosofía moral las éticas de primera persona. El objeto es el hombre, aunque sea un hombre social. Rompe, por tanto, esa sensibilidad tan actual de las éticas del consenso. Pongámonos de acuerdo en torno a eso. El objeto formal de la moral cristiana, de la moral católica en esta perspectiva de la misericordia, tiene que ser la realización de la persona en cuanto individuo singular y social, y no la mera convivencia en aras a un consenso comúnmente admitido. Un camino vital que le promete al hombre la vida bienaventurada, donde el fin esperado, nosotros vivimos de tal manera porque esperamos el cielo, se convierte también para nosotros en motivo de aliciente, en el acicate para la marcha. Una moral eudaimónica, término aristotélico, ¿no?, que persigue la felicidad del hombre identificada en la comunión con Dios. Pero bien, si este fin es un puro don, porque la comunión con Dios sabemos que es un puro don, será por tanto una moral de la gracia, evitándose todo moralismo estéril que no ha hecho nada más que castigarnos y sin llevarnos a ninguna parte. Una moral de la gracia en la que lo que cuenta es la respuesta desde la gratuidad. La segunda referencia nos va a ayudar a comprender, el año de la misericordia, lo que será su objeto material. Si el anterior era el objeto formal, el objeto material será el camino de la realización humana basada en el amor, con el convencimiento de que el amor es lo que realmente realiza al hombre y permite la convivencia pacífica entre los pueblos. Y de nuevo citando el documento,
Jesús afirma, es el documento de la bula, que de ahora en adelante la regla de vida de los discípulos deberá ser la del primado de la misericordia, como él mismo testimonia compartiendo la mesa con los pecadores. ¿Qué será, por tanto, esa moral de misericordia que estamos intentando descifrar? Si estos son los presupuestos, los puntos de partida, ¿qué será realmente? Tendrá que ser una moral de la misericordia, es una moral que parte la verdad del hombre buscando su bien y nunca admitiendo lo que conlleve un deterioro antropológico, la verdad y el bien del hombre. Será también una moral que, ayudada por las ciencias humanas, importante, ¿verdad?, dejarnos auxiliar en la comprensión del hombre, le comprende como una realidad compleja. El hombre es una realidad muy rica, por eso compleja, evitándose así todo rigorismo moral en la lectura, en el juicio, y que tiene a Dios como fundamento último del obrar. Será, por tanto, lo que llamamos en filosofía moral una moral de excelencia, una ética de máximos. De modo que va a ser una propuesta también para los no creyentes, por lo que puede significar un camino de encuentro con aquellos que no comparten nuestra fe, pero que actúan desde la honradez de su conciencia a partir de la dignidad humana. Bueno, pues estos principios son los que quiero desarrollar a continuación. Pero antes de entrar en ello, en estos 3 o 4 apartados, hay una cuestión que creo yo que es importante advertir. Vamos a llamarle un riesgo, un peligro, que nos viene del propio término misericordia. La etimología, y hay buenos filólogos, hay que tener cuidado cómo se precisa. La etimología es muy sencilla, misericordias. Y es esa actitud de cercanía, de proximidad, de compasión del corazón hacia la miseria del otro. Eso es la misericordia. Pues bien, lo que es una actitud nunca se puede confundir con lo que es una valoración que da igualdad a lo bueno y lo malo, objetivamente considerado. Son 2 planos distintos de la realidad. La división del saber, que tanto ha fragmentado la ciencia humana y otras ciencias, ¿verdad?, en la modernidad, ha tenido consecuencias muy negativas. Esa fragmentación del saber, ¿no?, que lo ha hecho anárquico de una manera. En el campo de la moral ha tenido una primera consecuencia lamentable, y es la separación de lo bueno, de la belleza y de la verdad. Esa ruptura de la unidad del ser, que hasta la época moderna se había mantenido como una única consideración. Y esto ha justificado que no existe una verdad objetiva sobre el obrar moral, sino que cada persona determinaría la bondad o la belleza de su acción según su propia sugestión y comprensión. Este error epistemológico, lamentable, en el campo de la moral nos ha llevado, en primer lugar, al relativismo y al subjetivismo moral. Algo es bueno porque yo lo digo, ¿por qué no? Pero lo peor es que esto ha significado en sí mismo la anulación de la ética. Si no hay una instancia objetiva sobre la que determinar el comportamiento, entonces la ética, ¿qué es lo que es? La ética queda anulada en su carácter normativo. No hay nada que normativizar, porque no hay ninguna verdad objetiva de la que partir. La ética se convierte en una falacia o en una exhortación, pero la ética no es eso. La ética, como característica propia, le corresponde el ser normativa y la pretensión de universalidad. Si no hay una verdad objetiva, ¿dónde vamos a sustentar ese proyecto de universalidad? En este sentido tenemos que preguntarnos, ¿la cercanía afectiva o misericordiosa con el que yerra se puede confundir con una complacencia con todo lo que hace? Aquí hay un primer error. Pues ciertamente que no. Es más, ¿el actuar de buena voluntad hace bueno lo que hacemos? Pues tampoco. La teología sobre la conciencia siempre ha diferenciado los niveles y ha afirmado que el actuar bueno supone la rectitud de intención y la bondad de la acción en sí misma, que de lo contrario
aunque la conciencia siguiese manteniendo su dignidad por ser recta, la acción seguiría siendo mala, moralmente hablando. Es cierto también que, siguiendo con esta comprensión un poco más minuciosa del obrar moral, es importante mantener una diferencia entre la moralidad objetiva de una acción con la responsabilidad subjetiva que de esa acción se deriva. No es lo mismo. En este caso, la misericordia, como regla de vida del cristiano, al que nos convoca la bula del Papa, tendría que situarse en esa actitud comprensiva con el que yerra, pero nunca ser una falacia a la hora de una adecuada comprensión del bien moral. No podemos dar, en razón de la misericordia, por bueno lo que es malo. No hay que confundir los niveles, lo cual no significa la condena del que yerra. Os propongo un ejemplo para que esto no parezca una entelequia, que es que los términos en filosofía moral son a veces un poquito abstractos y tiene uno el peligro que diga alguien, yo me tengo que ir. Bueno, pues no iros, por favor, que vamos a ir descendiendo a la realidad. Os voy a poner un ejemplo comúnmente tratado, que seguro que habéis oído muchas veces. Nos encontramos con un caso de aborto, ¿vale? Desgraciadamente, un caso normal. Por una parte tenemos uno llevado a cabo por una chica adolescente que, desgraciadamente, en el aborto es el único camino que encuentra para solucionar sus problemas. Y nos encontramos otro con una señora bien posicionada, sin ningún problema, pero que únicamente el aborto no era un embarazo deseado. Y nos situamos moralmente entre los dos casos. Bueno, pues, atendiendo a lo que hemos dicho anteriormente, evidentemente los dos son moralmente aberrantes. Objetivamente los dos significan un crimen abominable. Pero la responsabilidad subjetiva que se deriva para la chica, para la adolescente, nunca es la misma que la que se deriva para la señora adulta y posicionada. Ni le podemos decir a la chica, en razón de una falaz misericordia, no pasa nada. Sí pasa, hija, pero estamos contigo. Ni le podemos decir a la señora, en razón de una misericordia, que ella puede elegir libremente, porque el bien moral no está supeditado a la decisión personal. No sé si con este ejemplo más concreto soy capaz de expresar los dos niveles de la realidad. El problema está en que en el momento contemporáneo, por esto que he querido decir muy rápidamente y saltándome muchos argumentos, el problema es que hemos confundido los niveles y hemos anulado de nuestro mapa de comprensión la dimensión objetiva de lo actual y pensamos que todo queda supeditado al me parece, estoy de acuerdo, o yo lo he decidido. El famoso lema, nosotras decidimos porque parimos, ¿no? La vida no es vuestra. Hay una valoración objetiva por encima incluso de tu propia decisión. Pues bien, dicho este preámbulo, para evitar un poco el término en el que la misericordia, como las grandes palabras, han caído en la actualidad, ¿verdad? Todo se da por misericordia. Yo recuerdo una conferencia en la que yo asistí, que un profesor de filosofía utilizó un concepto que a mí me parecía muy enriquecedor y que yo cito mucho incluso en las clases. Y él hablaba del nihilismo del lenguaje. Yo soy filólogo. Las palabras no significan lo mismo, hay que especificar. ¿Qué significa misericordia? Vamos a ponernos de acuerdo, porque posiblemente no estemos diciendo lo mismo. Y es por ese vaciamiento de realidad y que cada uno va llenando y agrupando en razón de sus propias convicciones. Pues bien, sentada este principio, entramos ya en analizar un poco lo que quiero que sean las líneas que marquen lo que es una auténtica moral de misericordia. Hemos dicho una moral que parte de la verdad del hombre buscando su bien y que nunca admita algo que conlleve un deterioro antropológico. ¿Existe realmente una verdad del hombre? ¿Existe una verdad moral? Esta es la gran pregunta. Y esto nos lleva directamente en la reflexión al campo de la antropología. ¿Sabéis? La ciencia moral es una ciencia derivada de la metafísica y de la antropología. De lo contrario, la ética occidental, ya desde los primeros filósofos, Sócrates, Aristóteles, la ética occidental siempre ha sustentado la moral en la antropología y en la metafísica. Es en la actualidad cuando asistimos a un método nuevo, lo que se llama la ética directa. Y ya no se sustenta en lo que es el hombre,
sino en lo que el hombre dice de sí mismo, que no es lo mismo. Asistimos, por tanto, a un deslizamiento de lo óntico a lo consensuable, de la verdad a la proposición. Esto ha roto radicalmente lo que ha sido la tradición del pensamiento occidental. Basta con citar la obra de Bátimo, tan conocida como representante de nuestra posmodernidad, esa obra de Adiós a la verdad, para caer en la cuenta de esta sensibilidad filosófica con la que estamos conviviendo. Esto que Benedicto llamaba el relativismo antropológico y epistemológico. No solo es que no sabemos qué es el hombre, sino que incluso dudamos de la posibilidad de poderlo saber. Es más, nos llegamos a preguntar, ¿y qué más da? No me interesa lo que es el hombre, sino lo importante es lo que nosotros digamos que es el hombre. Y esto, que puede parecer una reflexión del mundo filosófico, teológico, ajeno a la realidad, sin embargo, está muy presente en la vida real de nuestros ciudadanos. Y constantemente nos estamos preguntando qué es bueno y qué es malo realmente, qué construye y qué no construye. Los que sois padres de adolescentes, esa pregunta la tenéis en los labios todos los días. Es que realmente no sé qué tengo que hacer con él o con ella. No sé qué tengo que hacer con ella, no sé qué es realmente bueno ni qué es malo, porque, claro, es que es lo que hace todo el mundo. Bueno, pero que lo haga todo el mundo no es garantía de que esté bien. Y los padres andan, y los educadores andan en esta cosa. Detrás muchas veces recurrimos a una falsa concesión de la misericordia. Bueno, hay que ser bueno con la gente, hay que admitir cada uno. Si no sabemos qué es el hombre, ¿cómo vamos a saber el modo de actuar correspondiente al hombre? Ni en la sexualidad, ni en las cuestiones de bioética, ni en la política, ni en la economía. Todo queda a merced de lo que la mayoría saca adelante en ese positivismo que estamos sufriendo, o las minorías que a veces son muy poderosas, o peor, de la rentabilidad política. Y todo es por esa pérdida de horizonte antropológico. Si yo no sé lo que es el hombre, pues vamos a ponernos de acuerdo en lo que mejor nos convenga. Pero es que resulta que lo que nos conviene es lo que peor les ha hecho al hombre. Esta tradición filosófica antes referida, que ha articulado el pensamiento de Occidente, y yo muchas veces digo de broma, cuanto más me acerco a la pluralidad del mundo, más occidental me considero. Viva Platón y viva Aristóteles. Nos acerca, abre las ventanas del mundo y ve esas falacias de pensamiento, esas cosas. Mira, yo, occidental. Cristiano, Dios quiera que nunca lo pierda, pero por lo menos occidental nunca. Porque claro, el rigor, la entidad del pensamiento que ha significado Occidente, del que ahora estamos acomplejados, sin embargo ha significado un bloque de pensamiento capaz de sustentar un pensamiento antropológico y ético. De la manera contraria no tenemos nada. Pues digo, esta tradición filosófica occidental utilizó un término muy común, muy válido, que era el límite inquebrantable de la ética, el concepto de ley natural. Esto marcaba una referencia a lo que es el hombre. Y a partir de aquí podemos construir. De la ley natural para allá no pasamos porque lo dañamos. Esto servía como referente objetivo a la ética, a un derecho natural, matriz del derecho positivo, y también a una política reguladora de la convivencia. Pero el hombre estaba en el centro. Lógicamente, si aceptábamos que hay una verdad sobre el hombre, en ningún momento, en ningún caso, bajo ningún concepto de misericordia, podríamos admitir nada que fuera bueno para él. ¿Por qué no? Porque no era propio del hombre. El argumento era taxativo. El hombre, según esta tradición en la que nos hemos formado, se convierte en la medida del obrar del propio hombre. Aquellas acciones que no las tengan en cuenta al hombre, que dañan al hombre, por sí mismas son inmorales, por lo tanto, son intolerables desde el punto de vista de la misericordia. Es cierto que ese lenguaje, tildado de un carácter creacionista, etc., fue sustituido en la actualidad, porque al perderse del mapa, del vocabulario, teníamos el peligro de construir de manera muy vaga, fue sustituido en la actualidad por otros conceptos más contemporáneos,
como verdad antropológica, dignidad humana. El problema actual está en que estos conceptos estaban carentes de un fundamento ontológico y se limitaban a hacer desde consideraciones pseudofilosóficas. Porque esto de la dignidad humana, ¿qué es? ¿Ponemos de acuerdo? Difícilmente. Por lo tanto, para acabar este primer punto, valiéndonos del concepto clásico o de otros de formulación sinónima, es necesario delimitar, definir qué es el hombre, cuál es su verdad profunda, para poder afirmar qué es lo que realmente es misericordioso o no con él. Pero para eso tenemos que saber qué es el hombre. Segundo, hemos dicho que para comprender al hombre tenemos que ayudarnos de las ciencias humanas, porque el hombre es una realidad rica, plural. Y claro, tenemos el peligro de decir, bueno, cuando yo aplico un concepto de ley o de moral, pues no estoy siendo un poco rígido, no estoy queriendo meter a todo el mundo en el mismo patrón y no respetando la singularidad, no tengo el peligro de cometer el rigorismo moral. Pues ciertamente que tenemos un peligro que hay que evitar. Si ciertamente esta ley natural durante mucho tiempo se la identificó únicamente con la dimensión biológica del hombre, también es cierto que en la actualidad al hombre se le comprende desde otras dimensiones más. Se le comprende también desde la historia, entendiendo por ella por todo el bagaje cultural, educativo, familiar que nos ha formado, y se le convierte también desde la libertad, se le comprende de la libertad, y por libertad entendemos pues la propia singularidad y la propia responsabilidad de cada uno. El hombre no solo es biología, también es historia y también es libertad. Quedarnos con lo primero nos llevó, como digo, pues a ese rigorismo de que todo el mundo era lo mismo y daba pie a una moral muy estricta, muy agobiante, ciertamente. Pero comprender lo segundo sin lo primero también tiene el peligro contrario, el peligro del subjetivismo al que ya nos hemos referido. Entonces, ¿podemos entender un proyecto de vida moral que no tenga en cuenta la primera verdad natural del hombre? Peligrosísimo. ¿Podemos tener un proyecto moral que no tenga en cuenta su libertad? Horrible. Se trata, por tanto, para ir ultimando este punto, de comprender al hombre como una realidad última y compleja, en la que se entremezclan aspectos biopsíquicos y culturales, en una alternancia siempre dinámica y que nunca se acaba. Eso es el hombre. Ser misericordioso significa, ante todo, tenerlo en cuenta y en su totalidad. No se le puede juzgar solo por sus actos, ciertamente que no. Ya la propia psicología actual, la filosofía personalista, nos ha hecho comprender que a una persona no se la comprende por un acto. Aunque es verdad que hay actos, los llamados tradicionalmente, los intrínsecamente malos, que son de una gravedad moral, pero un acto no define una persona. Pero tampoco el hombre es una entelequia, una realidad abstracta que nunca concreta, y que con mirar el fin de su vida sería el teleologismo. Tampoco, porque el fin de mi vida, yo puedo ser muy pacífico, pero en mi casa soy un agresivo tremendo. ¿Realmente soy pacífico? Habría que preguntarle a los que viven conmigo. Ese peligro de perdernos en los conceptos, hombre, ni reducir al hombre a un acto, porque a veces no se hace justicia, pero tampoco diluir al hombre en esa proyección de vida, la llamada opción fundamental, si no tiene esa concreción en sus actitudes y en sus actos concretos. Ser misericordioso no es quedarnos ni en un extremo ni en el otro, sino buscar esa articulación que realmente define a la persona. No olvidemos que el hombre existe viviendo y que por eso es sujeto de moralidad. Lo contrario no sería una adecuada comprensión. Tercero, hemos dicho que esta propuesta, porque está basada en el hombre, la podemos compartir o proponer incluso a otros que no crean, porque la moral cristiana tiene, permitidme la expresión, la osadía de querer ser una propuesta de moral social también. El momento social que vivimos ya lo conocemos, la famosa palabra grande de globalización. Mucho habría que decir de la globalización. En lo que ahora nos afecta, la realidad es que vivimos, estamos asistiendo al intento de convivencia de distintas culturas que conllevan distintas éticas. Una tarea que no está siendo nada fácil, porque cada uno procedemos con nuestras culturas, nuestros credos, nuestras tradiciones,
Y sin embargo estamos llamados a convivir en un mapa común. Ya no vale cuando hablamos del mundo ellos y nosotros, porque ellos están aquí y son sevillanos o andaluces como nosotros. O nosotros podemos estar allí y somos... Hoy esas fronteras se han caído. El intento de crear una ética universal es un proyecto necesario, urgente, utópico, del que ya nos faltan desertores. O algunos que dicen, mira, esto es casi imposible, vamos a dedicarnos a otra cosa. La cuestión es, ¿tenemos que aceptar, por aquello de ser misericordiosos, toda forma de vida? ¿Tenemos que ser, la palabra de moda, tolerantes con toda forma de vida? ¿Cuáles son los límites? De lo contrario, significaría que somos intransigentes o intolerantes. ¿Es posible pretender que la misericordia sea la clave de una ética social en un mundo plural? La pregunta es una pregunta abierta y hoy por hoy no acabada. A mi juicio, no resuelta del todo. Porque tiene detrás una problemática mayor, la famosa convivencia de culturas, de civilizaciones. Por lo pronto, únicamente indicar dos aspectos importantes, dada que la pregunta sigo considerando que no está resuelta. Uno es la importancia de afirmar que todo lo social sea también objeto de la moralidad. Lo económico, lo político, lo jurídico. Estos conceptos tienen que ser medidos no únicamente en razón de la eficacia o de las mayorías, sino desde el rigor ético que asegure que están enfocados al servicio del hombre y no para servirse del hombre. Y esto no es poco. Esto es lo que en realidad pretende la enseñanza social de la Iglesia. Hablábamos antes, ¿verdad? Y una segunda es pretender o exigir desde la ética que si estas cuestiones tienen que tener en cuenta la ética y no únicamente lo rentable, para ello tienen que poner al hombre como objeto de atención. La atención no puede estar en la empresa o en la economía o en la rentabilidad política, sino en el hombre, en su verdad, en sus circunstancias particulares, etc. Volvemos a la pregunta con la que he planteado esta tercera cuestión. ¿Se puede entonces pedir que sea la misericordia el criterio de valor de las cuestiones sociales? Posiblemente no. Porque la misericordia, y entro en el último punto, la misericordia nos tiene que llevar a otro argumento que también he enunciado antes, a la fundamentación en Dios, a la fundamentación teísta. De lo contrario, el concepto se nos cae. Nos quedamos de momento con la llamada evangélica: sed misericordiosos como vuestro Padre Celestial es misericordioso, como lo más distintivo del obrar moral del creyente. Jesús, también lo recoge el Papa en la bula, afirma que la misericordia no solo afecta al obrar del hombre, sino que se convierte en el criterio para saber quiénes son realmente sus hijos. Por tanto, estamos llamados a vivir en misericordia porque a nosotros, en primer lugar, se nos ha aplicado la misericordia. De manera que el hombre, al ser misericordioso, desarrolla la imago Dei, la imagen de Dios impresa en su ser. Y de esta manera vive la singularidad con el resto de la creación. Todo lo creado tiene la huella del Creador, pero solamente el hombre tiene su imagen. Vivimos como hombres cuando vivimos como Dios, que es nuestra imagen, y vivimos como Dios cuando vivimos con misericordia. Esta consideración es interesante. Para llevar a cabo este principio, que la bula nos está invitando, a partir de la exhortación evangélica, podríamos recurrir a distintos códigos. De hecho, el Papa propone las obras de misericordia. ¿Habéis visto la bula? Obras de misericordia temporales y espirituales. A veces se recurre al decálogo como la expresión de una ética natural, común a todos los pueblos, o bien a la bienaventuranza, con la que Jesús eleva la condición humana a la condición filial en el seguimiento. Todos esos códigos éticos nos podrían valer para vivir este aspecto, esta llamada de la misericordia, porque en el fondo el decálogo se lee desde ahí,
y la bienaventuranza igualmente, ¿no? Sin embargo, yo quería proponer en esta tarde otra clave de lectura, un poco una que está más a la raíz aún, por aquello de que he venido reclamando la importancia de una fundamentación ontológica en el obrar humano a partir del ser. Y yo os propongo que consideremos esto a partir de nuestra propia consideración bautismal. De nuestra propia consideración bautismal. No tanto lo que esto dogmáticamente ha significado, la ontología y demás, sino las consecuencias morales que esto conlleva. A partir del llamado triple mundo, hemos sido constituidos reyes, sacerdotes y profetas. Y como tal, estamos viviendo según Jesucristo, que es para nosotros la imagen antropológica de Dios, el modelo a seguir, ¿no? La cristonomía que tanto se ha hablado después del concilio. La condición regia, somos reyes, es la base ontológica que hemos venido reclamando y que significa una apuesta seria frente al relativismo antropológico que está debilitando nuestra atmósfera cultural y moral. Una alternativa sólida. Si el hombre es imagen de Dios, todo hombre es inviolable, sea cual sea su condición o su estado. Sirve tanto para el asesino como para el embrión, porque ambos son imagen de Dios y por lo tanto inviolables. Para que la moral pueda fundarse en la antropología, es necesario dotar a este axioma de un valor que no esté a merced de las concepciones filosóficas o políticas. Y de nuevo nos lleva a la fundamentación teísta que hemos dicho necesaria para hablar de misericordia. El hombre que reconoce en sí la iconalidad divina, se valora a sí mismo y valora su vida. Igualmente valora la de los demás. Y puesto que la imagen es un don, porque nadie lo ha pedido ni nadie lo ha conseguido, es un don que viene implícito en la creación, ni puede ignorarse en ninguna persona, ni puede restársele por dictámenes externos. Ningún gobierno por decreto ley podría quitar la dignidad de una persona, porque toda persona es imagen de Dios. Eso permite que en el campo de la bioética, en el que hoy tenemos tanto campo de batalla, podamos mantener una palabra autorizada. Es que el Dao es imagen de Dios, igual que el atleta. Es que ¿cómo llamarle? El delincuente más profundo, más perdido, sigue siendo imagen de Dios. El valor de la vida se fundamenta ahí, en ese carácter ontológico, en la iconalidad divina. Igualmente en el tema de la ecología. La reciente encíclica del Papa Francisco en esto ha insistido mucho, en la superioridad ontológica del hombre con respecto a los demás creados. Es que ahora poco menos que hablar de que el hombre es superior a los animales, bueno, es que hombres hay muchos, como cigüeñas negras y muy pocas, el valor de la cigüeña evidentemente es superior al del hombre, ¿eh? Y eso lo estamos viendo en los proyectos de ley con los que estamos viviendo. Hombre, por favor. Aunque haya poca cigüeña, es una pérdida y es una pena la izquierda, pero ninguna cigüeña es imagen de Dios. Y el hombre sí. Esa palabra teológica conlleva un valor axiológico decisivo, la superioridad cualitativa del ser humano frente al resto de lo creado, la condición regia. Junto a esta, la condición sacerdotal. Como sacerdotes estamos llamados a hacer de nuestra vida una ofrenda agradable a Dios. Y ya sabemos que el culto que Dios quiere es precisamente la misericordia. Son muchos los textos bíblicos que nos hablan de esto. Ahora en estos tiempos de Cuaresma a los cofrades se les da mucha caña con esto, ¿verdad? Misericordia quiero y no vuestros inciensos y vuestras cosas. Es cierto. El texto bíblico deja muy claro que el obrar agradable a Dios es precisamente el obrar en misericordia. Así como, dice el Papa, como Dios ha hecho de la historia por el amor a su pueblo una historia de salvación, así con la vida de misericordia el creyente tiene una vida, una ofrenda agradable a los ojos de Dios. La comparación es muy bonita. El amor le lleva a Dios a hacer historia de salvación. Al creyente nos lleva a hacer una vida de ofrenda agradable, en culto al Dios creador. Pero la misericordia en esta ofrenda de la vida no es una actitud de piedad, aunque lo sea, es algo más. Es una manera de entendernos nuestra relación con Dios,
con uno mismo, con los demás y con el propio medio en el que vivimos. Ahora, cuando el Papa ha hablado de responsabilidad ética con el medio, es cierto, es cierto. Pero ya digo, no es una categoría piadosa o litúrgica, sino que siendo todo eso se convierte en una categoría práctica, dinámica y política, porque regula el hacer y el vivir en polis del ciudadano, del creyente. Y por último, consecuentemente, la condición profética, al hilo de las dos anteriores, que nos lleva, por la misericordia, primero a denunciar toda situación inmisericordia, tanto a nivel personal como de pecado estructural, generando iniciativas y políticas alternativas a lo que constantemente el Papa nos está llamando, ¿no? A llegar a la cultura del descarte, a los excluidos, a los que la violencia, los que la economía violenta ha generado como víctimas. Eso le lleva a nuestra condición profética. Y al mismo tiempo a anunciar que es el amor, la misericordia, el que salva al mundo y al hombre, y no la violencia, y no la guerra, etc. Visto así, muy rápidamente, ahora comentaremos de todo, a partir de la condición bautismal, lo que significa vivir en misericordia, entendemos que la moral cristiana es una moral de máximo. Porque hay prescripciones morales que no se sustentan únicamente en la racionalidad filosófica. ¿Quién me lleva a mí o quién me puede obligar a mí a ser misericordioso con un inmigrante que me resta un puesto de trabajo? Vamos a ser reales. Porque en esto también entramos muchas veces en la falacia. Que vengan todos. Cuando después usted va a la sanidad y le dan una lista de espera de 7 meses porque está muy saturada, usted no se puede quejar, porque que vengan todos. ¿Verdad? O cuando van a distribuir viviendas de protección oficial y se la dan a una familia de Latinoamérica y su hija está buscando casa y no se la dan, ya usted no tiene tanta misericordia. ¿Verdad? Ya, ¿quién me puede obligar a mí a ser misericordioso en momentos de crisis? Una cosa es la filantropía, tan necesaria, ¿verdad? Otra cosa es la justicia, pero otra cosa es la misericordia. Esta última pertenece a otro orden. Y damos un salto cualitativo. Pasar de la solidaridad a la fraternidad no es lo mismo. La solidaridad que la fraternidad. Pasar de la asistencia al compartir. O pasar de la integración, que está tan de moda, a la comunión. No es lo mismo. Tampoco responde a un proceso ascendente y lógico de la vida ética. Esto no responde a una lógica de la razón ética que va a más. Estamos, como digo, ante un salto cualitativo. No se trata únicamente de mantener unas relaciones mínimas de convivencia, que son necesarias y loables, sino hacer de la misericordia la norma fundamental de la vida. Y esto supone poner al hombre, a todo hombre y a todo lo que es el hombre, en el centro de la cuestión, y a Dios como garantía y fundamento último de la moralidad. Solamente cuando reconocemos que hemos sido creados por un acto de misericordia de Dios, y no somos fruto del azar. Cuando reconocemos que por misericordia fuimos redimidos y no por nuestros méritos. Cuando reconocemos que somos tratados con misericordia en nuestra condición de pecadores y que esperamos ser juzgados con misericordia. Solo entonces estamos en condiciones de hacer de la misericordia la norma de la vida. Por eso la moral cristiana decimos que nace del don de la fe y no una consecuencia última de la razón, sino la razón iluminada por la fe. Por la fe, porque para la fe la misericordia es el sustantivo, para la moral el adjetivo. Porque en definitiva, como decía el místico español Juan de la Cruz, al final de la vida nos examinará en el amor. Pues muchas gracias. Corrido un poquito para que lo más importante, como decía, es que podamos compartir ahora pareceres vuestros, opiniones, que seguro que son más enriquecedoras que el tocho este.
alguien tiene que romper el hilo. Yo, cuarto hora antes de venir, recibo un WhatsApp de una persona que tiene peso, como creyente, y en la iglesia, diácono. Y ponía para entrar ilegalmente en Cuba, te meten no sé cuántos años de cárcel. Si entras ilegalmente en Corea del Norte, son 10 años de trabajo forzado. Te nombran 8 o 10 países, que problema para los que entran ilegalmente. Y después, si entras ilegalmente en España, te pueden dar trabajo, te dan no sé cuánto, te pueden dar lo de la residencia, te pueden delinquir gratuitamente sin tener problemas. Y ahora dice, comunicar esto a todos los españoles, para que todo el mundo lo sepa. Entonces, muchas veces yo creo que nos hace falta a los creyentes, a los cristianos, el pedir al Señor luz para ver, porque tenemos una visión muy limitada de la dignidad del hombre y de la universalidad del amor de Dios. Porque parece que unos somos hijos de Dios y otros no. Pues muchas veces vemos, también criticamos lo de los terroristas, han matado a no sé cuántas personas en Europa y todo el mundo se vuelca en todos los medios, y los cristianos, aparte de los medios sociales. Pero aquí matan 10 y todo el mundo se vuelca en la noticia. Pero matan 200 en un país, en el norte de África, y no cuentan. Y resulta que los han matado los mismos. Y a lo mejor los de aquí, aquí a lo mejor los que han matado son cristianos, o no, o han buscado a matar a 3 cristianos. Pero allí han matado 200 que son musulmanes, que son hermanos de ellos. Y eso parece como si nosotros eso lo pasara desapercibido, no solamente a los medios de comunicación, sino a nosotros también. Entonces yo me parece que esto es grave, porque yo cuando he leído esta tarde la noticia esta, me acordaba yo de los pájaros que vienen, que emigran del norte de Europa todos los años, que pasan por aquí, soltando la mierda por el camino, los cuervos, y eso no tiene frontera. Eso no tiene frontera. Y entonces nosotros vemos una serie de fronteras, vemos una clasificación de personas. Y claro, yo me acuerdo del Evangelio del hijo pródigo, donde el padre entra y sale de la casa, el hijo, que es un degenerado, entra a la casa, pero el otro, el cumplidor, y eso no sabemos si entró o no, todavía no nos hemos enterado. Entonces, yo creo que habría que tener una visión mucho más amplia, más global, más universal, más gratuita, y ver, yo el otro día me encontré un muchacho, un africano en la calle, pidiendo, un tío muy educado, muy correcto, le pregunto dónde dormía, y dice, no, yo duermo en la calle, cuando consigo algo de dinero, hay un rumano que con 6 euros me deja de dormir allí y de ducharme, pero si no estoy en la calle. Y ya está, y buscándose para ver si debo comprar algo para comer, un tío educado, correcto, con la sonrisa siempre cuenta. Y claro, pero nosotros lo vemos desde una visión que me parece que no tiene nada que ver con la fe. Evidentemente la problemática social, como yo decía antes, es complicadísima. Y estos temas de política internacional más complejos. Es verdad que hay mucha falacia, mucho mito, porque ni todo el que viene encuentra trabajo, desgraciadamente no lo encuentra, tampoco el que delinque se queda igual, tampoco es verdad. Aquí en España, hombre, esto no es un país incivilizado. Aquí el que comete un delito pasa por los tribunales, ¿no? Antes, después. Por eso le decía a usted que el que nosotros podamos afirmar desde nuestra fe y hasta desde nuestra cultura occidental la importancia de la persona, la singularidad de la persona, más allá de los atributos de cada uno, externos, internos, eso es algo un legado que la Iglesia hoy tiene que dejar a la cultura, imponer en la sociedad de manera clara, ¿no? El cómo se resuelven otras problemáticas, pues ya eso requieren otras disciplinas, ¿no? Política, jurídica, porque a veces no solucionamos nada con que se vengan aquí, a veces el problema está en solucionar los problemas de allí. Esto es cierto, ¿no? Pero que afirmar nosotros el valor de toda persona, la dignidad de toda persona, eso por supuesto. Y que eso pasaría, como usted dice, por una conversión personal y eclesial, por de acuerdo. El Papa está harto de decirlo, que nuestras casas las convertamos en lugar de acogida, pero no solo las casas de los religiosos. Los que tienen 2 viviendas, que uno la pongan al servicio de los inmigrantes. La casita en la playa, en la sierra, se acabó. Como yo cuando hablo de, el año pasado,
la Universidad de la Experiencia. Estos temas se prestan todo el mundo una generosidad. Bueno, porque es verdad, ciertamente, nuestros colegios, nuestros conventos, lo ha dicho el Papa, bueno, que no me lo invento yo por un acto aquí de heroicidad evangélica. El Papa lo ha dicho, pongamos nuestros bienes al servicio de los refugiados. Pero todos, y el católico que tenga 2 viviendas, una en la playa de Huelva, pues nada, que la vivienda de la playa de Huelva la deje para los inmigrantes de Huelva, no solamente los religiosos. Es que si somos radicales vamos a hacerlo. Y ciertamente que necesitamos una conversión a la misericordia. Vamos, lo ha dicho el Papa, de verdad. Pero el realismo, el sentido común, porque detrás de todo este problema migratorio, esto es muy opinable, por supuesto, y un tema muy... Aquí hay un problema, a mi modo de ver, mucho más complejo, incluso que la cuestión laboral, y es la cuestión del enlace de civilizaciones y de culturas. Eso es lo complejo. Eso es, a mi modo de ver, lo que de momento no nos está preocupando y lo que realmente es un problema que no sabemos resolver. Nosotros no estamos acostumbrados a vivir en un mundo plural como este. Tenemos que aprender. Pero claro, tampoco tenemos que perder nuestra identidad. Porque si yo para tratar con usted tengo que dejar de ser lo que soy, pues prefiero no tratarlo, sinceramente. Siempre que se mete en el mismo saco todo el mundo. ¿Perdón? Ya, que se mete en el mismo saco todo el mundo. Entonces ya empiezan los grupos xenófobos, ya el otro día en Alemania están ya muchos grupos ya con violencia, ya persiguiendo a todo el que tenga la imagen de ese... Pero aquí también hay un tema. Violentos, fueran terroristas. Aquí también hay un tema que él lo ha planteado antes. Él ha planteado, por lo menos yo lo he entendido así, que tú tienes que el tener misericordia no quiere decir, o sea, es la dignidad del hombre como tal hombre. ¿Qué hacemos entonces cuando nos chocamos, porque chocar, con una civilización que la dignidad del hombre la está pisoteando? Porque claro, yo el otro día, yo abuela cangurísimo y súper sensibilizada con el tema, el otro día leí el caso de una niña de 8 años a la que casaron con uno de 40 y que murió por los destrozos recibidos en la noche de boda. Yo a ese ser no le puedo considerar, yo no puedo ser misericordiosa, no puedo porque él está destruyendo a un ser humano, tan humano como él y tan humano como yo. El problema está en que si todos fuéramos, con nuestros defectos y nuestras virtudes, hijos de una civilización más o menos similar, pero claro, es que muchos de esos inmigrantes, que a mí sobre todo los niños pequeños, me dan una pena terrorífica porque las veo igual que los nuestros. Muchos de esos inmigrantes proceden de una civilización medieval totalmente, además con un concepto religioso cruel, que yo no creo que el Corán sea tan cruel como ellos lo plantean, aunque hay suras desde luego que lo dicen clara y específicamente, como por ejemplo que a la mujer hay que pegarla donde no se vea, no se atan así. O sea, ahora pídeme, Dios mío, que yo tenga misericordia con eso. Pero es que vemos desde fuera, vemos a esa parte de musulmanes. Es como desde aquí, el que no ha estado en Cataluña, pues los catalanes clasifican los catalanes, los andaluces. Nuestras diferencias con los países, con la civilización europea son grandes. Las diferencias que tenemos con los países europeos son grandes, pero son diferencias salvables. El problema son las diferencias que no son salvables, porque son de una consideración distinta del ser humano. Un europeo puede considerar que si yo soy española, pues soy más inculta, o soy más cerrada, pero nada de eso le justifica para matarme. Pero es que uno que viene de una civilización completamente alejada es que considera que él se va a ganar el cielo matándome. Entonces, ante eso, ¿qué hago? Porque yo sí odio, pues no. Rencor, tampoco. Pero tampoco facilitarle las cosas. Pero lo mismo que le decía antes, he oído, a que vivimos un relativismo antropológico, el hombre es cualquier cosa que nos pongamos de acuerdo. Esto de la globalización, que es ni bueno ni malo, es lo que estamos viviendo, es lo que nos han montado, porque a nadie le han preguntado. Nos hemos visto embarcados en ella de pronto. Tienen un requisito que nos quieren hacer tragar, permitirme el lenguaje coloquial, ¿no? Y es lo del relativismo cultural. Como todas las culturas son iguales, usted pues no.
Ese peligro del relativismo cultural que nos está llevando a los acomplejados occidentales a renunciar a nuestra propia tradición. Entonces, todas las culturas no son iguales. La monogamia no es igual que la poligamia y no depende del sitio. Sino que esto lo pregunten a la señora. ¿O es igual? Porque alguna me dice, ¿usted admitiría que hacer la segunda que la primera? ¿Hombre? ¿Y eso qué es cultural? ¿O eso es antropológico? ¿O usted como mujer le debo hacer la cuarta que la primera? Es la única. Pues vamos a vivirlo en Occidente, ¿qué pasa? Es decir, lo del relativismo cultural, que parece que es un pago que tenemos que pasar para poder vivir juntos, eso es muy peligroso, ¿eh? Como el relativismo antropológico en el Occidente caduco y complejo. O sea, yo no veo tanto el problema económico, porque el problema económico con un poco de generosidad se supera. Con un poco de generosidad. No es agradable para nadie, pues eso decir, bueno, pues voy a ceder una temporada a una vivienda mía. No, pero eso con generosidad se supera. Pero yo lo que no puedo superar, por mucha generosidad que tengo, es quien pide mi muerte, la de mis hijos, la de mi nieta. No puedo. O sea, yo no puedo ceder ante eso. Yo no puedo soportar que se lleve a Estrasburgo, como se ha llevado por parte de un imán árabe, que las cofradías, las procesiones, el sacar nuestros pasos a la calle, que a ellos les ofende. Pues a mí me ofende ver a la mujer dentro de un burka. Si yo aguanto que tu mujer se ponga un burka, aguanta tú que mis cofradías salgan a la calle, porque igual de molesto es para él que para mí. Vamos, y conste que quien me conoce aquí, Marco, que me conoce muy bien, sabe que yo soy no tolerante, sino comprensiva. O sea, yo no, la palabra tolerancia la odio, no me gusta nada. Yo me gusta ser comprensiva, comprender, pero claro, llega un punto en que hay cosas que son muy, no sé, por lo menos yo me siento incapaz. Yo quería felicitarle, don José Manuel, pues, por el inicio de esta conferencia, cuando ha empezado a analizar la Iglesia desde el inicio del Concilio de Vaticano II, que es un concilio que no se ha terminado de desarrollar porque se sigue desarrollando. Y verdaderamente a mí lo que me apena es que los católicos no conozcamos las distintas encíclicas, que las hayamos leído, que las hayamos vivido y compartido, que se hayan hecho foros dentro de la propia Iglesia, no en una sencilla Eucaristía, sino, por ejemplo, como se está celebrando la misericordia, como el Papa está queriendo, por ejemplo, con este tipo de conferencias, con este tipo de charlas, porque entender la misericordia a lo largo de San Juan 23 hasta nuestros días, te hace enriquecerte precisamente con esas encíclicas que para muchos son desconocidas y digamos, a cuáles más bellas, porque los gozos y la esperanza, qué cosa más bella, quien haya leído, o Espesarle, o Deus Caritas Est, que mucha gente, yo por ejemplo, este gran Papa emérito que tenemos, Benedicto XVI, que ha sido para mí uno de los grandes teólogos del siglo XX y también del XXI, porque sigue en la brecha, cuando escribió Deus Caritas Est, que fue su primera encíclica, una encíclica quizás de las más bellas que hayamos podido leer, porque hablar de Caritas es hablar de amor, es hablar de misericordia, y lo basó en un libro suyo, que verdaderamente está en las librerías y no lo leímos. Mirar a Cristo. ¿Qué libro más bello para encauzar la misericordia de la vida? Para entender inclusive ese amor a los enemigos, que a mí es el primero que me cuesta. Porque pensar gente que están masacrando a cristianos en otras tierras y también en esta, pero sobre todo en otras tierras y además a diario. Empezábamos este año los primeros días de la Semana Santa y sí, se escuchaba mucho todas las noticias de Bruselas, pero no se escuchaba que iban a crucificar a un sacerdote. Porque también tenemos una doble moral aquí en Occidente y no medimos con las mismas varas todas estas cosas. Y entonces esa valentía que ha tenido de meter en la conferencia, tenemos que sacar a la luz todas esas encíclicas, a cuáles nos llegan, para poder llegar a entender
todos los escalones que ha ido dando la Iglesia en estos últimos 60, 70 años, ¿a cuál es más interesante para entender que el amor tiene una serie de escalones hasta llegar a la misericordia, caridad, misericordia? Y amor a los enemigos, y que a mí me cuesta, porque yo le decía a mucha gente en los foros, en el grupo mío de oración de Veracruz, digo, quizás más que rezar por esas víctimas que son mártires, vamos a rezar para que Dios les ablande el corazón a los que entendemos por el enemigo. Porque es que está en los evangelios. Si Dios es la misericordia, y cordia viene de cardio, de abrirnos en las entrañas del corazón, de enternecerlo, de ablandarlo, frente a las miserias del otro, no de las mías propias, porque si yo tengo misericordia por el otro, quiere decir que yo me estoy poniendo a mí mismo la manga estrecha y le estoy dando manga ancha inclusive a los demás, porque está obrando en mí compasión y otras historias. Y yo decía, digo, yo no puedo querer a esos enemigos que están matando, pero sí puedo orar y recen por los demás, para que se den cuenta, porque es que la comunidad musulmana, y yo creo que esas personas no son ni musulmanes, porque son más animales que musulmanes, y Dios me perdone el calificativo. Los musulmanes en entronque de nuestra fe, casi 4 o 5 siglos después de la nuestra, cuando el ser humano es capaz de cometer todas las variaciones y obrar en perjuria frente a todo lo escrito y llevárselo a tu terreno personal, como muchas veces hacemos nosotros mismos con nuestra propia fe. Me encanta la Iglesia actual nuestra y la tenemos que defender y amar a la Iglesia, porque todos somos Iglesia. Yo formo parte de ese cuerpo, porque cuando inició este mismo Papa Francisco en Pentecostés del año 2013, ese salir fuera, salir, que no quiero una Iglesia encerrada por enferma, prefiero una Iglesia accidentada porque salga y porque lleve el amor a esto. No quiere decir por eso que no nos tengamos que encerrar a orar en las iglesias, no quiere decir esto que le tengamos que perder el valor a la Eucaristía diaria, no señor, pero si nos unimos todos los de la misma cuerda y estamos siempre unidos todos los de la misma cuerda, nunca vamos a poder transportar la misericordia, que no es mía, porque si yo amo al contrario es porque Dios me amó a mí primero, y llevar esa misericordia a tantos sitios donde hace falta ese amor de Dios, a tantos sitios, porque si verdaderamente uno pudiera dialogar con esos verdugos que están ajusticiando día tras día a muchas personas, a lo mejor ese lavado de cerebro que han recibido se le podría cambiar sencillamente dándole a conocer al Dios de la misericordia. Recuerdo un Alfa y Omega de hace muchos años en el que unos musulmanes habían conocido la fe cristiana. Y dice, bendito ese tesoro que tenemos. Yo les felicito porque me encantaría que verdaderamente, cuando la gente empiece a plasmar que la Iglesia no es una Iglesia cerrada, es una Iglesia que está continuamente escribiendo y haciendo cosas, incitando al ser humano a que salga de sí mismo, verdaderamente las cosas cambiarán. Pero tenemos que salir de nosotros mismos. Y tener entrañas de misericordia es ya amarse a sí mismo en último extremo. Porque si tú quieres que a ti te amen con todas tus miserias, pues tendrás que empezar amando a los demás con las miserias que vienen a ser casi las mismas que las tuyas. Y yo les felicito porque es que hay que hacer esa campaña y esa propaganda inmensa en conferencias de este tipo para poder tocarle la fibra sensible, ya no digo a todo ser cristiano, sino a todo ser humano, para dar a conocer al Señor de las misericordias que tenemos enfrente crucificado. El actuar misericordioso del hombre tiene su fundamento, tiene su base última
en el ser de Dios, ¿no? Y entonces yo me pregunto, un ateo, ¿cómo puede actuar con misericordia? Y también, ¿cómo nosotros que creemos en Dios podemos darle argumentos a él que no cree en Dios para que actúe misericordiosamente si no cree en Dios? Si nuestro fundamento es Dios, para actuar con misericordia. No sé si me explico. No, yo siempre hago un alegato a favor de la ética filosófica, de la ética racional, porque es importantísima, es necesaria y, por supuesto. Pero después también afirmo que desde la fe damos un paso más. Y ahí es donde yo meto las categorías que hablan de la ética de máximo, ética de mínimo. En la filosofía actual se habla ética de máximo, ética de mínimo. Por ejemplo, la misericordia como tal es una categoría propia de una ética de máximo. Yo estoy llamado a compartir con usted, a respetarle, a tener misericordia, hasta unos extremos, ¿en razón de qué? Y por eso ponía la pregunta esta del ejemplo, ¿por qué tengo yo que compartir con un inmigrante que me quita un sitio? Pues a lo mejor que se quede en su tierra y yo en la mía. Así que ahí llega un momento, o el perdón incondicional. ¿Qué argumento racional puedo yo exprimir para perdonar al que mata a un hijo? Racionalmente es muy difícil de llegar. Hay que dar un salto cualitativo a esa fe que te transforma interiormente y que te hace capaz de perdonar al que ha matado a un hijo tuyo. Los que sois padres, pues sabéis lo que estoy hablando. Quiero decir que son distintos niveles, vamos a llamarle consecutivos. No sé si con esto respondo a la primera parte. Yo no niego ni el valor de la ética civil, Dios me libre, ni la conquista que ha significado, pero afirmo que la ética cristiana da un salto cualitativo en tanto que mete una dimensión, vamos a llamarle mística, sobrenatural, martirial, dar la vida por los otros. Uno no está llamado racionalmente a dar la vida por los otros, a lo más está llamado a no quitársela, pero a dar la vida por los otros ya damos un salto más. A la hora de anunciar esto, pues claro, el problema es que nosotros no anunciamos una ética. Un poco aludiendo a la encíclica que citaba este señor, la de Deus Caritas, Benedicto lo dijo muy claro en el primer punto. Nosotros no somos cristianos porque creamos una filosofía ni un sistema moral, sino porque creemos en una persona, en Jesucristo. ¿Sí? Nosotros lo que tenemos que anunciar es a Jesucristo. Y con el testimonio de nuestra vida y de nuestra palabra, que la otra persona, creyente o no creyente, comprenda que mi modo de obrar máximo se debe a mi fe en Jesucristo, que me llama y me capacita para hacerlo. Porque el gran desafío que tiene la ética filosófica es ¿y cómo hago yo que esta persona que comprende que es necesario perdonar no puede hacerlo? ¿Cómo hago yo? Y aquí es donde entra el componente de la gracia. La fe te llama, y no solo te llama al perdón incondicional o a la misericordia extrema, la fe además te llama y te capacita para ello. Entonces la fe se convierte en una buena nueva, una buena noticia, que a mí me capacita para vivir como yo quisiera y yo solo no puedo. No sé si con esto respondo. Entonces que son niveles distintos de la realidad. Una persona con que sea un buen ciudadano, un honrado, una persona generosa, solidaria, ¿vale? Ahora, esos límites a los que nos llama a nosotros el crucificado, de dar la vida hasta el extremo, eso ya es un salto que... ¿Puede existir en un no creyente? ¿Vale? Es difícil. Sí, no, que mire usted. Hay personas buenas. O sea, Lo que pasa es que está... No, el tema es muy interesante. Personas buenas hay, por supuesto, pero las hay dentro, las hay fuera. ya, por eso. Dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. ¿Que personas no creyentes pueden tener comportamientos heroicos? Por supuesto que sí. Lo que pasa es que usted no sabe hasta qué punto la gracia de Dios está actuando en estas personas, aunque no tengan una fe confesa. Entonces nosotros, como no estamos analizando la fe de nadie, estamos hablando en teoría. La teoría es que, desde el punto de vista de la razón, yo llego hasta un límite. Y después esta razón, iluminada por la fe, llego aún más. Y que yo no puedo exigir lo que a mí la fe no me da. Yo no puedo decirle a una persona que no sea creyente que dé la vida por sus enemigos. Es que eso es irracional. Eso ya no es ético, eso es irracional. ¿Cómo puedo hacer yo para dar la vida por mis enemigos? Pues tomando como ejemplo de vida y constituyéndome por un bautismo como el que dio la vida por sus enemigos. Porque eso es un salto cualitativo, que ya no es la ética, ya es la fe. ¿Que la gracia de Dios actúa más allá de los que nos confesamos creyentes? Por supuesto. Faltaba más. Más allá de los límites de la iglesia, por supuesto. Pero eso es evidente. Y que hay ejemplos
Porque lo que define al creyente no es ser bueno. Ese es un error que tiene la gente. Mira cómo soy, y hace que vaya a la iglesia. Es que nosotros no nos definimos por ser buenos. Nos definimos por confesar la fe en Jesucristo. Y después cada uno es como puede. Pero es que nosotros la gente nos juzga porque seamos buenos. Mira cómo soy. Es que nosotros no tenemos que juzgarnos por ser buenos. Nosotros nos tenemos que juzgar por nuestra fe en Jesucristo. Y después cada uno vivimos hasta donde podemos. Pero como los de fuera, porque ahora parece que los malos estamos dentro y los buenos son todos estupendos. Por lo menos nosotros pedimos perdón todos los días. Nuestros políticos, y nos vendría muy bien que lo reconocieran, no lo piden nunca. Nosotros nos confesamos con frecuencia y pedimos perdón en la Eucaristía todos los días. Ese mito de que quitamos los malos, cuidado, ¿no? Está bien. ¿Qué gente hay estupenda afuera? Heroica. Por supuesto. Pero no por eso son cristianos, Son cristianos y confiesan la fe en Jesucristo. Todo el que muere por una causa noble no es un mártir. Un mártir que muere por la fe. Que no es lo mismo, Pues nada. Os esperamos. Muchas gracias por este ratito. Siempre para venir a Sevilla es una buena excusa. Mañana también a las 9 tenemos otra conferencia que la pronunciará el profesor Javier Machado, que está aquí presente, sobre cómo en el arte contemporáneo se ha representado la misericordia de Dios. Una conferencia, digamos, no teológica, sino una conferencia, digamos, de historia del arte. Espero que nos veamos aquí, al menos pues la mayoría de nosotros, todo el mundo está invitado. Y luego también pues tendremos este foro de debate que es muy enriquecedor. Yo agradeceros a todos la presencia, y en estas pequeñas asambleas es donde las cosas también empiezan pueden, en fin, de esto pequeño, pues tal vez